Hace más de 3 décadas que Yugoslavia dejó de existir como Estado. Sin embargo, la extinta república llegó a ser gran protagonista del fútbol europeo en el siglo XX, tanto a través de sus clubes como a nivel selección. Por tanto, comencemos a analizar su historia desde el principio. En 1918, al finalizar la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro, una de las potencias del bando perdedor, colapsó, disolviéndose. Aprovechando la ocasión, las naciones eslavas del sur se desprendieron del imperio, organizándose con Pedro I, hasta entonces rey de Serbia, como primer monarca del llamado Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, aunque también incluía a las repúblicas constitutivas de Bosnia, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo, por lo que algunos años después, Alejandro I, sucesor de Pedro, renombró oficialmente al reino como Yugoslavia, cuyo significado es simplemente Tierra de los Eslavos del Sur. El fútbol ya había llegado a la región en tiempos del Imperio Austrohúngaro, con partidos disputados ya en la década de 1870 en la actual Croacia, entre obreros locales y trabajadores ingleses del rubro ferroviario, que importaron el deporte en la región. Y hacia fines de siglo, una nueva oleada introdujo el deporte en lo que hoy es Serbia, introducido por estudiantes venidos de Viena y Budapest. Así, apenas empezado el siglo XX, los primeros clubes fueron surgiendo, principalmente en las dos regiones mencionadas, por lo que en 1919, al poco tiempo de lograda la independencia, se fundó la Asociación de Fútbol de Yugoslavia, que en 1923 se afilió a FIFA. Ese mismo año se organizó el primer torneo nacional, el Campeonato del Reino de Yugoslavia, que tuvo un formato de llaves de eliminación directa en sus primeras temporadas, hasta que en 1927 se instauró el sistema de liguilla de todos contra todos. La liga se jugó de forma ininterrumpida hasta 1940, cuando en plena Segunda Guerra Mundial las potencias del eje invadieron y ocuparon el territorio yugoslavo, suspendiéndose los torneos hasta el fin de la guerra. En este primer período, solo 6 equipos lograron ser campeones, todos de Croacia o Serbia. Con un único campeonato y representando a la ciudad de Zagreb, aparece el HASK, sigla que responde a Hrvatski Akademski Sportski Klub, mientras que el Club Concordia de Zagreb y Hajduk Split, ambos también croatas, presentan 2 títulos, al igual que el Sportski Klub Yugoslavia, equipo serbio de la ciudad de Belgrado. Los más exitosos de esta etapa fueron el Građanski Zagreb y el BSK de Belgrado, uno croata y uno serbio respectivamente, cada uno con 5 títulos. En 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército de Liberación Nacional tomó el poder. Sus miembros, popularmente conocidos como los partisanos yugoslavos, habían sido los responsables de expulsar a los nazis del país, por lo que su comandante, el mariscal Josip Broz, más conocido como Tito, logró hacerse con el control del Partido Comunista Yugoslavo, aboliendo la monarquía y decretando el nacimiento de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Como primer ministro, Tito llevó a cabo una política antifascista, removiendo toda influencia nazi del país. Esta política impactó también en el fútbol, ya que el gobierno disolvió a todos los clubes que hubieran mantenido su actividad durante la ocupación de las fuerzas del eje. En Croacia, tal fue el caso del HASK y de los clubes Concordia y Građanski de Zagreb. La notable excepción fue Hajduk Split, ya que fue uno de los pocos que se negaron a competir bajo la ocupación extranjera, incluso cuando Benito Mussolini, tras la anexión de Croacia por parte de Italia, les ofreció un cupo para disputar la primera división italiana. Cabe destacar que solo 2 meses después de su último partido disputado, Građanski consiguió reagruparse, y aunque debió cambiar su nombre a FD Dinamo para burlar al gobierno comunista, heredó el apoyo de los aficionados del Građanski, conservando el mismo uniforme y haciendo de local en el mismo estadio. Hoy en día, ya desaparecidas las autoridades yugoslavas, presenta el nombre de GNK Dinamo Zagreb, en el que la G de la sigla representa justamente a Građanski. Mientras tanto, en Serbia, los 2 clubes principales también sufrieron el desmantelamiento total. BSK de Belgrado, tras su forzada disolución, vio cómo el ejército confiscaba su estadio, que en adelante sería propiedad del nuevo club deportivo fundado ese mismo año por las Fuerzas Armadas, el Fudbalski Klub Partizan, así llamado en honor al nombre popular de los combatientes. El otro club importante de Belgrado, el SK Yugoslavia, corrió la misma suerte, entregando sus instalaciones al Partido Comunista. Poco después, el ministro del Interior supervisó un comité que decretó la fundación de otro club, que en adelante utilizaría el estadio del extinto SK y llevaría sus colores de conjunto. El flamante nuevo equipo recibió el nombre de Fudbalski Klub Crvena Zvezda, conocido en castellano como Estrella Roja de Belgrado.
De forma parecida a lo sucedido con Gračanski, algunos exjugadores de BSK de Belgrado se reagruparon bajo el nombre de Metalak, pero consiguiendo en 1950 recuperar su nombre anterior, y aunque más tarde volvería a cambiar de denominación, siendo actualmente conocido como OFK de Belgrado, sigue siendo reconocido como el sucesor del antiguo BSK. La excepción de Serbia fue el Fudbalski Klub Vojvodina, club de la ciudad de Novi Sad, que no solo se negó a competir durante la ocupación invasora, sino que la combatió, llegando inclusive a perder varios de sus jugadores en el combate contra los nazis. Esa misma situación se dio en Bosnia, donde decenas de jugadores perdieron la vida tras unirse a la resistencia partisana y combatir a los invasores. Dos de los clubes principales del país, que también fueron los que sufrieron más bajas entre sus filas, fueron Željezničar, equipo de Sarajevo, y Veleš Mostar, de la ciudad homónima. Ambos mantendrían su continuidad, sin intervención estatal debido a su evidente rechazo a la ocupación extranjera. Poco después del fin de la guerra, a ellos se sumaría el Fudbalski Klub Sarajevo, surgido en 1946 de la fusión de Udarnik y Sloboda, dos clubes de la capital bosnia. Por último, otra fusión, en este caso la de varios clubes de Skopje, capital de Macedonia del Norte, resultó en el nacimiento de FK Vardar. Todos estos equipos se convirtieron en los principales del período yugoslavo, aunque también hubo otros con logros destacables que mencionaré más adelante. De esta forma, cuando en 1945 se volvió a disputar el fútbol yugoslavo, el primer campeonato fue uno especial, ya que a modo de celebración por el triunfo de la guerra y por la desaparición de los clubes principales, el torneo fue disputado por selecciones de las diversas repúblicas constitutivas de Yugoslavia y por un combinado del ejército. El conjunto representativo de Serbia fue el ganador, y a partir de la siguiente temporada, la liga volvió a ser disputada por los clubes, pero ante tanta desaparición de equipos, y sobre todo teniendo en cuenta de que se trató de un reinicio de la liga, ya que hacía 5 años que no se disputaba, ¿cómo decidir cuáles serían los participantes? La solución fue llevar a cabo, en cada una de las repúblicas constitutivas que integraban Yugoslavia, una liga propia, cuyo campeón ganaría un cupo para formar parte de la Prva Savezna Liga, la primera liga federal. Además, se le otorgó un lugar al Ponciana, para asegurar en la liga un representante de la zona libre de Trieste, recientemente anexada tras un tratado con Italia, y se clasificó automáticamente a Partizan, como representante del ejército. Por último, para completar el número de 14 equipos, que era el que se pretendía para que conformen la liga, también clasificaron el segundo y el tercero de Serbia y Croacia, las regiones más competitivas. De esta última, de hecho, también clasificó el cuarto. Mientras tanto, los equipos que no consiguieron entrar jugarían de nuevo en las ligas de sus respectivas repúblicas constitutivas que funcionaron ese año como una segunda división, aunque para la siguiente temporada se creó una segunda división unificada para Yugoslavia. Y en 1950 también comenzó a disputarse una tercera. Eso sí, ambas tuvieron una corta duración, y tras descontinuarse, el ascenso del fútbol yugoslavo consistió en diversos torneos regionales que aportaban su campeón a la liga de primera, aunque a lo largo de los años fueron cambiando su distribución geográfica. La Prva Savezna Liga se disputó desde 1947 hasta 1992, año de la disolución de Yugoslavia, y durante ese periodo solo 7 equipos consiguieron ganarla. Željezničar lo logró en una ocasión, Sarajevo y Vojvodina en 2, y Dinamo Zagreb en 4. Pero los más exitosos fueron Hajduk Split con 7 conquistas, Partizan, que la ganó 11 veces, y Estrella Roja, que con 19 títulos fue su máximo campeón. Ahora bien, ya desde el comienzo del fútbol yugoslavo, la liga no fue la única competencia, sino que estuvo siempre acompañada por la Copa de Yugoslavia, la Copa Nacional de Eliminación Directa. Nacida en 1923, originalmente fue llamada Kup Kralja Aleksandra, la Copa del Rey Alejandro. Al igual que la liga, en 1940 debió suspenderse debido a la Segunda Guerra Mundial, y cuando en 1947 regresó, lo hizo bajo el nombre de Kup Marshal Tita, la Copa del Mariscal Tito. Esta tuvo la particularidad de que aceptaba el ingreso de equipos de cualquier división del sistema de ligas nacional, por lo que en ocasiones llegaron a participar más de 1000 equipos, algunos incluso conjuntos amateur. Luego de las fases preliminares, los clasificados ingresaban en la ronda de 16avos de final, en la que esperaban los equipos de primera división. A pesar del gran número de conjuntos que la disputaron, solo 9 equipos pudieron levantar el trofeo alguna vez. El modesto Borac Banja Luka de Bosnia y el FK Vardar de Macedonia la ganaron una vez cada uno, mientras que Rijeka de Croacia y Veleš Mostar lo hicieron en 2 ocasiones, y OFK de Belgrado llegó a obtenerla 5 veces.
Por encima de estos se ubican Partizan con 6 conquistas, Dinamo Zagreb con 8, Hajduk Split con 9 títulos y el Estrella Roja, que con 12 es nuevamente el más ganador. Tratando de combinar estas últimas dos competencias, la federación creó en 1969 la Supercopa de Yugoslavia, que enfrentaba al campeón de Liga y Copa de la temporada previa. Sin embargo, esta competición no tuvo mucho éxito, y tras disputarse la edición inicial y una segunda en 1971, se descontinuó. En 1989 se jugó una tercera y última edición, pero de forma aislada, y nunca volvió a realizarse. Partizan con un título y Estrella Roja con los 2 restantes fueron los únicos equipos que la ganaron. Pese al fracaso de la Supercopa, o quizás justamente a causa del mismo, la Asociación Yugoslava decidió crear en 1971 otro formato de competencia, al que dieron en llamar Copa de la Liga Yugoslava. Esta era en esencia un equivalente a la Copa Nacional, de eliminación directa, pero integrada exclusivamente por los 16 equipos que componían en ese momento la primera división, que iniciaban en llaves de octavos de final. Lamentablemente, se trató de otro fracaso, ya que ni los equipos ni el público en general se vieron muy interesados por este nuevo torneo, y tras 2 ediciones, en 1973, se descontinuó. Sus únicos campeones fueron el modesto Sloboda Tuzla de Bosnia y, como no, el Estrella Roja de Belgrado. En competencias internacionales, Yugoslavia no llegó a ser una potencia, pero sí un país altamente competitivo, como demostró su seleccionado al llegar 2 veces a la final de la Eurocopa y otras 2 veces a la semifinal de la Copa del Mundo. A nivel clubes tampoco se quedó atrás, siendo varios los equipos que tuvieron actuaciones destacadas. Hajduk Split alcanzó la semifinal de la Copa UEFA, actual Europa League, y Partizan fue finalista de la Copa de Europa, actual Champions League. Sin embargo, los únicos que efectivamente lograron algún título continental son Dinamo Zagreb, ganador de una Copa de Ferias, y Estrella Roja de Belgrado, que conquistó nada menos que la UEFA Champions League de 1991. Y no contento con eso, también la Copa Intercontinental. Curiosamente, el mismo año en que el fútbol yugoslavo alcanzó estas conquistas, las máximas de su historia, comenzó el proceso de ruptura que acabó al año siguiente con la disolución del país en varias repúblicas independientes. Durante los 70 años que duró el periodo del fútbol de Yugoslavia como nación unificada, fueron 16 los equipos que lograron algún título. Tanto Borac Banja Luka como Sloboda Tuzla, HASK de Zagreb, Željezničar y Vardar consiguieron una sola conquista cada uno, mientras que Rijeka, Veleš Mostar, Sarajevo, Vojvodina y Concordia de Zagreb obtuvieron 2. El antiguo SK Yugoslavia, antes de ser forzado a desaparecer, también había levantado 2 trofeos, pero los más exitosos fueron sin duda el OFK de Belgrado, que obtuvo 10 títulos, Dinamo de Zagreb, que lo supera con 17, Hajduk Split y Partizan, ambos con 18, y Estrella Roja, que con 36 títulos duplicó el número de trofeos de sus inmediatos perseguidores. No es extraño que los rojiblancos saquen tal ventaja, ya que como vimos, fueron los máximos campeones de Liga, de Copa, de Supercopa y hasta de la efímera Copa de la Liga en Yugoslavia, y más importante aún, fueron los únicos entre los eslavos del sur en ser campeones de Europa y del mundo, por lo que no hace falta más para determinar que el equipo más grande de Yugoslavia fue sin duda el Fudbalski Klub Crvena Zvezda, el Estrella Roja de Belgrado. Pero, ¿y los partidos clásicos? Sí, naturalmente existen numerosos clásicos dentro de los confines de lo que fue Yugoslavia, principalmente el que comparte Estrella Roja con Partizan, o el croata entre Dinamo Zagreb y Hajduk Split. Pero, aunque la nación se desintegró, los clubes siguieron escribiendo su historia. Eso sí, separados ahora cada uno en la liga de su respectivo país. Como las rivalidades siguen más vivas que nunca, me parece correcto hablar de ellas en videos específicos para cada país, contando qué sucedió en ellos luego de la separación. Por lo que, si te gusta este contenido, no dudes en dejar un me gusta y suscribirte, para no perderte de esos próximos y otros videos que vendrán. Como siempre, muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.